Ascetismo atópico. Para una meditación sobre la insignificancia del lenguaje. La actividad teórica y meditativa más lúcida no implica la esperanza de trascender el lenguaje, ni la creencia de que éste sea trascendible. Trascender no es más que una palabra. Aquí y allí no son más que palabras. Solo es una palabra insignificante, como lo son también significante e insignificante. Pero creer que la realidad sea reducible al lenguaje y que fuera y dentro sean solo palabras es tan ingenuo y pretencioso como lo contrario, es decir, creer que más allá de todo exista lo indecible, lo místico. La paz interior que puede surgir del reconocimiento de la ignorancia, que incluye el sentido mismo de la ignorancia, nace de una práctica progresiva e interminable en la que todo fundamento se derrumba. Introducción. Este texto nace de una práctica interior y teórica a la vez. Una meditación desfundativa que no busca ninguna salvación, ninguna verdad oculta, ningún más allá. En este recorrido emergen algunos elementos distintivos que marcan la distancia respecto a otras genealogías del pensamiento deconstructivo, aunque se reconozcan sus convergencias. Muchas tradiciones orientales, desde el Zen hasta el Advaita Vedanta, usan la meditación como instrumento para acceder a una dimensión más allá del pensamiento y del lenguaje. Pero mi meditación no apunta a ningún más allá. Es más bien una práctica que se consume a sí misma, una forma de autoerosión del lenguaje, un dejar derrumbarse sin resistencia los andamios metafísicos, sin nostalgia por lo indecible o por el otro lugar. Esta forma de pensamiento propone un misticismo sin mística, una disciplina del abandono, no de la revelación. El derrumbe de los fundamentos, en la filosofía europea, ha sido a menudo descrito con tonos de angustia o vértigo. Basta pensar en Nietzsche, Cioran o el mismo Heidegger, pero aquí se propone algo distinto. Aceptar que el abismo no tiene fondo no es una condena, sino una liberación vivida sin entusiasmo. Caer en un abismo sin fondo puede ser la experiencia más cercana a la paz interior, si se renuncia definitivamente a la idea de impacto, de verdad, de salvación. Es una paz que no deriva de una revelación, sino de una renuncia a la estructura. Comparto con Derrida la intuición de que no existe un significado estable, y que todo sentido es diferido en un juego sin origen. Sin embargo, mi propuesta no se limita a observar este juego. Se sumerge en él hasta disolverlo en sí mismo. Significante e insignificante, trascendencia e inmanencia, presencia y ausencia. Todo es tratado como lenguaje que finge analizarse y que puede ser meditado hasta su extinción conceptual. En este sentido, mi posición no es sólo deconstructiva, es autodeconstructiva, pues derrumba también los conceptos con los que derrumba. La diferencia derridiana sigue siendo en el fondo un gesto teórico. En mi propuesta, en cambio, la conciencia de la inestabilidad semántica se lleva al corazón de una práctica personal, una meditación atópica que no busca iluminación, sino que se ejercita en hacer cada vez más visible la inconsistencia de todo fundamento. No se trata, por tanto, de elaborar una teoría sobre el lenguaje, sino de habitar conscientemente su derrumbe. Todo es lenguaje, incluso aquello que pretende no serlo. La ilusión
más arraigada, consiste en creer que sea posible salir del lenguaje para acceder a un más allá, más auténtico o real. Pero todo pensamiento, emoción o gesto acontece dentro del lenguaje. Incluso el intento de superarlo recae en su interior. Palabras como inefable, trascendente o indecible no nos conducen fuera del lenguaje, sino que son expresiones suyas. No hay experiencia que no esté mediada por palabras, signos, contextos, incluso el dolor, un color, una emoción, están siempre ya interpretados. La interioridad no es un lugar puro y silencioso, es un entramado de narraciones, símbolos, expectativas lingüísticas. Incluso el silencio, a menudo considerado fuera del lenguaje, es una función del propio lenguaje. Es significativo, situado, cargado de sentido. Así, también el rechazo de la palabra sigue siendo palabra. Todo intento de negación lingüística es otra de sus manifestaciones. Incluso la escritura, que busca desarticular el lenguaje, se sirve de sus códigos y herramientas. Aceptar que no existe un fuera del lenguaje no significa solo resignarse, sino también habitar con lucidez el campo de la experiencia. El lenguaje no es un medio hacia una verdad oculta, sino el lugar mismo en el que toda verdad toma forma. Es un juego sin fundamento, una totalidad que se construye y deconstruye continuamente, sin remitir a una esencia profunda. Las ilusiones de la trascendencia. Quien busca un real, puro, más allá del lenguaje, el místico, el metafísico, el espiritualista, queda atrapado en una paradoja. Incluso el afuera es pensado y dicho dentro del lenguaje. La idea de una realidad no mediada es una construcción lingüística, nacida de oposiciones conceptuales como decible, indecible, presencia, ausencia. Incluso el real en sí, o lo no dicho, son efectos generados por la palabra, no datos previos a ella. No existe un punto externo, neutro, desde el cual observar o fundar el lenguaje. Toda reflexión sobre el lenguaje es un acto performativo suyo. El lenguaje no puede ser superado. Todo intento de negarlo refuerza su horizonte. La trascendencia es sólo el nombre que el lenguaje da a sus propios límites. Intentar sobrepasarlos equivale a moverse dentro de ellos desde otra perspectiva. El lenguaje crea lo que nombra. El lenguaje no es un espejo del mundo, es lo que lo construye. Decir no significa describir, sino hacer. Cuando decimos yo, no nombramos un sujeto ya dado, sino que lo instituimos. La identidad es un efecto lingüístico, no una esencia originaria. Cada palabra modifica la escena de la experiencia. Decir, esto es un árbol, instituye una categoría, una separación, un orden. Incluso los actos cotidianos muestran la performatividad del lenguaje. Te declaro culpable. Estás aprobado. Esto es arte. Las palabras no reflejan, sino que producen realidad. Nada es jamás prelingüístico. Incluso las percepciones más inmediatas están enmarcadas por categorías lingüísticas. La conciencia misma es un texto en continua reescritura. La paradoja de lo indecible. Muchas tradiciones espirituales y filosóficas persiguen el más allá, lo inefable, el vacío, el silencio. Pero tales conceptos son efectos retóricos del propio lenguaje. El afuera es siempre un producto del adentro, un umbral simbólico que simula lo externo. Lo inefable es una tecnología simbólica, una ficción
mediante la cual el lenguaje se representa a sí mismo en su límite. El lenguaje no es un medio hacia un mundo preexistente, sino el propio entorno de la experiencia. No existe una realidad prelingüística. Toda apariencia de inmediatez es una construcción. Habitar el lenguaje. Toda filosofía que no interrogue radicalmente su propio lenguaje corre el riesgo de reiterar dogmas. No se trata de buscar verdades últimas, sino de observar el lenguaje mientras finge trascenderse. La verdad no es un fin. Es un campo de tensión que se consume en el decir. Esto conduce a una meditación desfundativa. No destruir ni fundar, sino permanecer en la oscilación del lenguaje con vigilancia y desencanto. No buscar coherencia en el ser, sino coherencia en la inconsistencia. De esta conciencia puede nacer una nueva forma de paz intelectual, no el orden, sino la gracia de permanecer dentro del juego del lenguaje, sabiendo que no hay otra cosa.